Claro, porque parece que se puede confundir el hecho de que no, es una trampa la reencarnación producto de ellos, y en realidad aquí me estás aclarando que no, la reencarnación, este proceso de ascensión del espíritu, del alma humana, es algo natural, ya dado por la divinidad, solamente que ellos mediante los obstáculos, que me llamó mucho la atención una frase de uno de tus videos que dice, así de la misma manera, mediante los mecanismos que ellos hacen para retrasarnos, de alguna manera nosotros podemos retrasar esos mecanismos o hacer retroceso para avanzar nosotros en darnos cuenta y hacernos conscientes de esos errores personales que nos pueden como que llamar la atención de esos parásitos energéticos, se podría decir, de estos Sí. arcontes. Fíjate, aprovechando que tocamos el tema de la reencarnación y tocaste el tema de los arcontes, vi o me informé mediante tus videos el tema de que viene de la palabra gobernantes. Y precisamente quería hacer mención del tema de Nahamadi porque es precisamente ahí que se continúa la conversación de la historia de los arcontes, de Yalbadaos, de estas dimensiones no solamente físicas de naves, seres extraterrestres, sino también de estos sistemas astrales que estas entidades se manejan. Entonces, para adentrarnos al tema de los arcontes, la pregunta básica, ¿qué son los arcontes? ¿Qué misión o qué función cumple y de dónde proceden? Esto viene de, si no me equivoco, en los textos que tú mencionaste, entre ellos el libro secreto de Juan, que ahí entra la historia como tal de los 365 caídos o algo así por el estilo. Danos una premisa de eso. Sí, la historia de los arcontes, como tú lo dices, está en el libro secreto de Juan. Ahí se relata cómo en una humanidad, en un punto en el universo, hubo una desviación. Una humanidad natural en un punto comenzó a crear de una forma indebida, ¿no? Se alejó de los principios originales y terminaron abortando energías contrarias. Entonces, el aborto comenzó a nivel energético. Para que se entienda, ellos, por ejemplo, en el tema de la reproducción, comenzaron a hacer prácticas indebidas y ahí se desprenden energías de baja vibración. Entonces, claro, esto fue un proceso de miles de millones de años donde estas humanidades se contaminaron. Fue tanta la contaminación que terminaron generando una energía espesa, ¿no? Como una neblina que comenzó a posesar esa humanidad. Y ahí la situación pasó de nivel energético a nivel físico. Comenzaron a degradar los cuerpos que ellos tenían, que no eran exactamente iguales a nosotros, a los de nosotros, y esos cuerpos comenzaron a degradarse a nivel genético. Tanto así que ellos en un punto tuvieron que valerse de ciertas técnicas para crear nuevos cuerpos para poder vivir, porque ya estaban perdiendo esa condición. Entonces aquí se produjo un caos y lo que hemos conocido como arcontes, básicamente, son las entidades que se produjeron de la desviación de esas humanidades. Entonces ellos comenzaron a ser los gobernantes del reino material, gobernantes de una materia densa, una materia manipulada, comenzaron a crear reinos materiales y ahí es donde se produce la creación, entre comillas, de una raza humana física, que eso somos nosotros. Es decir, la humanidad terrestre, nosotros pertenecemos a las humanidades creadas posteriores al caos. Por eso tenemos el error, tenemos una herencia de un legado negativo producto de esa desviación. Entonces, claro, nosotros ¿por qué estamos en ese plan de ascenso? Porque las jerarquías de la luz intervinieron para preservar estas humanidades y darles la oportunidad de ascender en ese plan de ascenso espiritual. Pero, claro, se nos colocó en planetas físicos, porque estamos en la dimensión física, y estas razas desviadas comenzaron a invadir esos planetas donde humanidades como nosotros se desarrollan. Entonces, los arcontes son las razas desviadas invasoras de planetas. Y ellos llegan ahí a manipularnos a nivel físico, porque nos manipularon la genética, y nos manipulan a nivel energético. Ahí es donde entran los arcontes del astral y todas estas entidades. Ok. Ok, fíjense que las personas se pueden preguntar como que, ay, pero ¿para qué, de qué me sirve estudiar la historia? ¿Para qué me sirve estudiar como que los orígenes del universo? Si mañana tengo que igualito seguir trabajando, comiendo, pero es decir, si tomamos conciencia de que nosotros no nos limitamos a una temporalidad física, estas historias o estas investigaciones sí nos deben de importar, porque al asumir esos errores o esas, digamos, esos errores iniciales, de la historia de la humanidad entre Adán y Eva, estos arcontes, ese tipo de cuestiones, podemos como que dar mayor velocidad a nuestro avance espiritual en ese sentido, desde mi punto de vista, porque esto tiene que ver con nosotros mismos, no son historias apartadas de nosotros.
esos errores, pienso yo, es nuestra historia. Lo estamos arrastrando, entonces como en el siglo XXI a modalidad práctica poder en este desastre entre energético y mental poder dar por lo menos algo de aporte a las personas, quizás no toda la humanidad, pero sí a los que llega al alcance de nosotros, pues. Entonces me da bastante curiosidad eso. Entonces, el tema de los arcontes, ¿se puede decir que son los demonios que se refiere a la Biblia o el cristianismo? ¿Hasta qué punto sí o hasta qué punto no? Sí, es lo mismo. Los arcontes son los demonios, los arcontes son los seres extraterrestres negativos. Esos son los arcontes. El arconte solamente es un título que se les colocó a ellos, ¿no? Como los gobernantes, que eso es lo que traduce. El primer gobernante es Yaldabaoth, que es el que dice el libro secreto de Juan. Son ellos. Los arcontes son los mismos Elohim, porque los arcontes son a nivel físico y energético. Son los mismos. Por eso te decía que las distintas culturas hablan de dioses. Por ejemplo, allá en la India, en la China, se habla de dioses dragones y todo esto. Son los mismos que vinieron aquí, invadieron, solo que se repartieron el mundo en diversos puntos geográficos, pero pertenecen a las mismas razas. Pero entonces todos los arcontes son malos o hay una división entre arcontes buenos o arcontes malos, porque así como la humanidad hay seres humanos buenos, seres humanos malos, porque la palabra arconte tiene como una connotación ya negativa dentro de este tipo de lectura y siempre se refiere a demonios o a estos seres caídos. ¿Cómo ponderar también si de repente hay seres que trabajan para la luz de alguna manera y que pertenecen a estos arcontes, o es otra categoría ya los ángeles, que también lo habla la misma Biblia, aunque eso refiere más a enviado y mensajero, que son los extraterrestres, como decía Mauro Viglino? Sí, mira, el tema del bien y el mal es una dualidad que se creó digamos que sí, se gestó en el momento del caos. Cuando hablamos de la creación original, antes de cualquier desviación, dentro de la creación original no existe esa dualidad del bien y el mal. La creación es perfecta, solo existe la luz. Cuando se crea la desviación, ahí sí comenzó una dualidad entre el bien y el mal. El bien y el mal son dos corrientes o dos poderes que utiliza la organización oscura para manipular. El bien, tanto el bien, lo que nosotros percibimos aquí como bien y mal, ambas corrientes son de las fuerzas oscuras. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del bien, ¿qué es hacer el bien? El bien es, por ejemplo, ir a una religión, portarte bien y adorar a Dios. Pero resulta que ese bien tiene una manipulación porque el Dios que tú estás adorando es Lucifer, es la facción positiva dentro de la fuerza oscura. Si la gente investiga se dará cuenta que Lucifer es el benefactor, es el que ayudó a la humanidad, el que entregó la llama del conocimiento. Pero Lucifer pertenece a la rebelión. ¿Qué es el mal? El mal es hacer acciones que estén fuera de la ley y ese mal es catalogado como seguir a Satanás. Satanás es la oscuridad. Satanás es la oscuridad dentro de la misma rebelión negativa. Entonces ellos utilizan a Lucifer y a Satanás para establecer el bien y el mal. Entonces dentro de esa rebelión sí existe el bien y el mal. Entonces hay arcontes buenos o hay Anunnakis buenos, pero no es que sean buenos porque sean positivos o sean de la luz. Son buenos porque es la estrategia para engañarte, para que tú termines adorándolos o para que termines defendiéndolos. Por ejemplo, dentro de los Anunnaki hay un Anunnaki bueno, que es Enki, que es el que supuestamente ayudó a la humanidad. Pero Enki es el mismo Lucifer, Enki es el mismo Horus en Egipto, Enki es el mismo Prometeo de Grecia. Si tú estudias las historias de estos dioses que te acabo de mencionar, es la misma. Ellos ayudan a la humanidad porque había un dios que los quería destruir. Por ejemplo, Enki ayuda a la humanidad porque Enlil iba a mandar el diluvio y él protege a la humanidad. Si vamos a Egipto, Horus ayuda a la humanidad porque su hermano perverso Set iba a destruir a la humanidad. Si vamos a Prometeo, él ayuda a la humanidad porque Zeus quería destruir a la humanidad. Si vamos a la historia de la Atlántida, por ejemplo, ahí se habla de los Golum y los Iborios. Los Iborios era la raza de Lucifer, supuestamente que iba a ser destruida por los Golum, y Lucifer protege a los Iborios. Entonces se repite la historia. Dentro del pueblo hebreo también está la historia de Isaac e Ismael. Isaac desde los hebreos es el hermano bueno porque es con el que se hace el pacto, pero si tú vas a la cultura del Islam, Ismael es el hermano bueno porque fue engañado por su hermano perverso Isaac. Y bueno, todo está dentro de la dualidad, el bien y el mal. Entonces ellos han utilizado este poder para engañar. Entonces esa facción de arcontes positivos supuestamente pertenecen a la misma organización negativa. No hay Anunnakis de luz,
no hay reptilianos de luz, no hay arcontes de luz, no hay seres de estas razas negativas, Elohim de luz. Todos pertenecen a la misma rebelión, solo que para ellos poder engañar hay una facción que se presentan como más positivos, porque si ellos se hubiesen presentado aquí como lo que son, perversos totalmente, ¿cómo engañan a la humanidad? Pues no los hubiésemos aceptado como dioses, no hubiésemos caído en la trampa que ellos hicieron. Por eso necesitan esa dualidad. Pero si hablamos de la creación original, es solo luz, no existe esa dualidad, eso es solo del caos para acá. Mira, me llama la atención el hecho de estudiar los patrones, los puntos en común entre cada cultura. Eso yo creo que sería el primer paso para hacer clic en nuestra mente y decir, oye, algo está pasando aquí que es repetitivo y no es casualidad. Me gustó la forma como lo expusiste. Sabes que para ir concluyendo esta conversación bastante interesante, recuerde que esta conversación es como un glosario apenas para que puedas visitar el canal de Salim, donde él toca estos temas a mayor profundidad, porque tiene más de 2 años investigando desde joven, más de 10. Y es el tema de, aunque ya lo adelantaste, cómo la humanidad se dejó llevar por esto. Es decir, estamos en pleno siglo XXI y quizás, bueno, la humanidad, el primer siglo o del año 3000 antes de Cristo, pudo haber sido manipulado porque no tenía las herramientas. Pero estamos en pleno siglo XXI y parece que la humanidad está dando pasos hacia atrás. Y como que la manipulación y la religión está entrando ya en una faceta en la genética humana, casi que en la sangre, y como que básicamente es imposible de erradicar. Entonces, esta pregunta siempre te la han hecho, en el sentido de que cómo la humanidad sigue creyendo en estos mecanismos de manipulación, es decir, estas entidades perfeccionan a través del tiempo según cada temporada y la psique del colectivo humano. ¿Cómo es ese mecanismo? Bueno, hay dos cosas. Una es la astucia que ellos tenían con su tecnología y las estrategias que utilizaron para engañar. Y otra es el impulso espiritual. Nosotros, porque ellos caen aquí hace cientos de miles de años, nosotros como humanidad ya estábamos aquí antes de que ellos llegaran en ese proceso de ascenso, pero nuestro ascenso está determinado por impulsos espirituales. Entonces, nosotros, dicen diversos conocimientos que fueron entregados por parte de esas jerarquías que venían persiguiéndolos a ellos. A nosotros se nos enseñó que nosotros caminamos un plan de ascenso de 7 impulsos, o más bien de 7 pasos, y cada paso de estos 7 tiene 7 impulsos espirituales. Es decir, cuando consumimos 7 impulsos espirituales, nosotros avanzamos una escala dentro de esas 7 escalas de tiempo-espacio. Entonces, se nos ha dicho que cuando ocurre la invasión en la Tierra, nosotros estábamos en un segundo impulso dentro de la segunda escala, ¿no? Entonces, claro, nosotros espiritualmente, intelectualmente éramos todavía muy primarios, éramos fácilmente manipulables. Y también terminamos creyendo en ellos como dioses porque dentro del proceso espiritual hay un impulso que se conoce como el impulso de la creencia. La condición que nosotros tenemos de creencia es natural, es un impulso espiritual, de creer en algo, de creer en alguien. Solo que cuando ante ti se te presenta una organización negativa que astutamente se presenta como Dios, tú terminas creyendo en ese impulso natural, en algo que no es, en algo falso. Y ellos se aprovecharon de ese impulso espiritual con toda su tecnología y todo lo que hacían para poder perpetuarse en el tiempo y, bueno, crear religiones a partir de ahí. Las religiones se crean a partir de cultos a seres extraterrestres. Y eso sigue permaneciendo porque ellos en el tiempo hicieron más sofisticadas sus estrategias de manipulación. Entonces, la humanidad siguió avanzando. Si bien se percibe un retroceso, realmente hemos avanzado en otros aspectos a nivel espiritual. El siguiente impulso espiritual es el impulso de la investigación. Por eso estamos tú y yo aquí hablando. Y mucha gente ve este tipo de contenidos. Hace miles de años era menor el interés del ser humano por otro tipo de conocimientos, aunque sí había personas que intentaban ir más allá, pero eso se ve más ahora. Y para detener ese impulso, ellos se inventaron otras estrategias que ya no son religiosas, pero sí son místicas, esotéricas. Entonces están las corrientes metafísicas, la neognosis, el espiritismo, el esoterismo, que son corrientes que van más allá del conocimiento religioso, que te aportan más datos, más investigaciones, pero que también son una trampa, porque dentro de esas corrientes tú ya no terminas adorando a Yahvé, pero terminas
contactándote con los arcontes que están en dimensiones energéticas oscuras y que tú crees que son los maestros ascendidos. Esos maestros ascendidos de la hermandad blanca que llaman, de Agartha y todo eso, son los mismos arcontes disfrazados de maestros ascendidos. Entonces ahí están las estrategias, ellos las fueron mejorando y por eso aún como humanidad seguimos creyendo en ellos. Pero hay una porción de la humanidad que ya no les cree, ni en religiones, ni en corrientes místicas. Hemos avanzado en ese punto, pero aún falta bastante. Pero eso no será para siempre, porque estos individuos no estarán aquí en el planeta toda la vida. Esto tiene un tiempo, ¿no?, de existencia y ellos van a perecer.